Bueno, estuvo en la Argentina, para empezar, Raquel Rolnick, relatora especial sobre vivienda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y cuando terminó su recorrido por la Argentina hizo algunas observaciones interesantes. Desde 2003, el Estado argentino cumple, estoy leyendo textual lo que dijo esta señora, cumple en invertir en vivienda. Pero, dijo también Raquel Rolnick, repito, relatora especial sobre vivienda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado argentino o el programa del Estado argentino está centrado en empresas constructoras y no participan tanto las comunidades involucradas. ¿Qué dice la funcionaria de las Naciones Unidas? Que acá se desarrollan varios barrios cerrados, con densidad habitacional bajísima, en lugar de lotear la tierra para que muchos trabajadores puedan hacerse sus casas. Y agregó que este es uno de los motivos por el que muchos sectores ocupan terrenos. Porque son barrios cerrados, porque no acceden, porque la única que les queda es esa. Y finalmente dijo, la Argentina puede resolver en 10 o 15 años la cuestión de la vivienda, pero sin dudar, la condición es que encare un plan nacional de suelo y hábitat. En definitiva, si no entiendo mal, está hablando de la propiedad de la tierra, más que de la vivienda en sí. Sí, de cómo se distribuye la tierra en este país. Estuvimos consultando a distintos especialistas para ver la dimensión del problema que señala Rolnick. Y si bien no hay estudios absolutos, digamos, las cifras son aproximadas, se estima que para resolver el déficit habitacional en todo el país, esto es no solo una vivienda nueva, sino arreglar algunas viviendas que ya existen, que pueden tener problemas edilicios o problemas en sus servicios como gas, luz, agua, etcétera, harían falta 3,5 millones de viviendas. Y no es que no existan políticas en este sentido. Como bien decía Rolnick, a quien vos citabas recién, el gobierno nacional lleva construidas cerca de 500.000 viviendas nuevas. Esto es en su gestión, bueno, obvio, pero quiero decir, desde 2003. Desde 2003. El problema... ¿Cuántas? 500.000 de viviendas. Y harían falta 3,5 millones. Harían falta 3,5 millones, y el problema es que la necesidad de viviendas crece 370.000 por año. O claro, sea, es geométrica siempre se corre la desproporción. Claro. El plan de viviendas populares más importante es el que se conoce como Plan Federal. Fue lanzado por Néstor Kirchner en el 2004, gracias a un crédito del BID. Y el BID es el Banco de Intercambio, el Banco Interamericano de Desarrollo. Las casas las construyen con ese plan en su mayor parte empresas constructoras. Y es lo que critica Rolnick. Exactamente. Y los futuros habitantes pueden acceder a la vivienda a través de cuotas que rondan los 200 pesos. Estamos hablando de viviendas populares, ¿no? Viviendas populares, y accede, aclaremos, el que cumple determinados requisitos. Bueno, hay que ser ciudadano argentino, cumplir determinados requisitos. Lo que señala la representante de Naciones Unidas es cierto, aún es baja la participación de las comunidades en la construcción de las viviendas que ellos mismos terminan ocupando. Sin embargo, a pesar de ser baja, nunca fue tan importante como ahora. Coqui. Esta participación creció al tiempo que crecieron las organizaciones sociales. Si uno, por ejemplo, sigue el recorrido de algunos de estos grupos, muchos o la mayoría comenzaron... Los grupos que construyen sus propias viviendas. Los que hoy están participando... comenzaron como organizaciones de desocupados organizados a partir de el barrio que reclamaban trabajo o planes sociales. Después se los llamó piqueteros. Después fueron los piqueteros. A partir de 2001 muchos se fueron transformando en pequeñas organizaciones políticas con determinadas alianzas que representaban a sus comunidades. A partir del gobierno de Kirchner se diseñaron algunos planes para que esas organizaciones construyeran sus propias viviendas con el objetivo de generar trabajo, vivienda y contención a la vez. Y algunas, o muchas en realidad, aceptaron el desafío. Entre ellas las madres, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo. Entre ellas las madres, a través de su fundación Sueños Compartidos, que es una de las más grandes. Gracias a los planes de los gobiernos nacional y algunos gobiernos provinciales, esta organización lleva adelante un sistema productivo que emplea a más de 5.000 personas, 5.000 trabajadores. ¿Qué hacen? Que fabrican buena parte de sus materiales con los que después trabajan y usan para construir las viviendas. Ya llevan construidas 4.800 viviendas en distintos... Laburan de producir los materiales... Tienen obradores... que después usan para sus propias viviendas. Claro, es un sistema de construcción, no construyen con ladrillo y cemento, sino con un sistema de construcción con unas mallas de acero... Unos paneles. Y unos paneles de acero con un telgopor especial
y inyectan en las paredes el hormigón o un material especial. Ya llevan construidas 4.800 viviendas en distintos lugares del país, 6 hospitales, 2 centros de salud y un jardín de infantes. A ver qué dice Eve. La misión Sueños Compartidos nació hace casi 6 años, las conversaciones, 5 años ya cumplió la misión, y nació a partir de que las madres empezamos a pensar qué camino queríamos seguir, qué era tan más importante para nosotros, si seguir con los juicios a los militares, o que un niño sea feliz, tenga casa, tenga trabajo, su familia, vivienda. Y todos dijimos no, que un niño sea feliz, que los juicios los sigan los abogados, que tenemos muchos y muy inteligentes, y nosotros abocarnos a esto. Y lo primero que hicimos fue ir a la villa, a Ciudad Culta, a plantearles el proyecto. El proyecto era pequeño al principio, era erradicar algunas viviendas, que trabajaran ellos mismos, capacitarlos, darles trabajo, sin preguntarles qué hacían antes, si robaban, si eran cartoneros o lo que eran, ¿no? Eso no importaba. Y bueno, y así nació la misión, que luego se convirtió en la fundación. Ahora vamos a ir al Chaco a entregar una cantidad, en el Chaco no me acuerdo cuántas son, pero hay también muchos hospitales y centros, pequeños centros hospitalarios en el Impenetrable. También lo estamos haciendo en la capital, que nos cuesta mucho trabajo porque estar con Macri haciendo algo es una catástrofe. Pero bueno, las vamos haciendo igual. Y bueno, y tenemos miles de trabajadores que cobran sus sueldos en blanco, que están agremiados, tienen su obra social, sus vacaciones, y además se capacitan para ingresar al mercado laboral si en algún momento no quieren seguir trabajando con las madres. Ahora también la señora presidenta nos ha encargado que hagamos lugares para deportes, con canchas de básquet, que también en los lugares no solo estén las viviendas y algún centro de salud y la escuela y el jardín maternal, sino que también tengan un lugar para distracción, para hacer gimnasia, para las escuelas de los chicos. El dinero lo pone el gobierno nacional y lo va dando a las provincias que nos van encargando las viviendas. El dinero se va cobrando a medida que se va haciendo. No te dan la plata para todas las casas juntos. Se cobra por certificado, pero eso lo cobramos en la provincia del Chaco, en el Chaco, en Santiago, en la capital. Nosotros lo que hacemos es, las viviendas nuestras son más económicas, mucho más lindas, mucho más grandes y las entregamos equipadas. Eso ya lo vio la presidenta, porque claro, no somos una empresa, somos un emprendimiento, y somos un emprendimiento donde decimos que el otro soy yo, y cada vez que yo veo algo que se puede mejorar, le digo, mira muchachos, porque total es poco, no es mucho el gasto, que tenga todo, que tenga la cocina, que tenga el calefón, que tenga todo, que se sientan que la casa la tienen linda, que desde entrada tienen todo, porque a veces la gente no tiene nada para llevar adentro las casas. Y entonces pasa eso, ¿viste? Somos un emprendimiento, no somos una empresa ni una cooperativa. Hay que señalar o reiterar algo que señalábamos que decía Raquel Rolnik de Naciones Unidas, que anduvo por acá. Esto de que incluso mucha gente del propio Palo K es crítica de la política de vivienda, del kirchnerismo en términos de, bueno, hacen o promueven que se hagan casas y casas, pero no se resuelve el tema del suelo, el tema del hábitat, el tema de la propiedad de la tierra. El derecho al suelo. El derecho al suelo. Y otra cosa que dijo Rolnik es la necesidad, o a la que aludió para bien expresarse, es la necesidad de tener en cuenta el hábitat, es decir, no solo la vivienda. O sea, contemplar aspectos culturales. No es lo mismo una casa en la ciudad, o si se trata de campesinos o pueblos originarios, que la vivienda esté integrada a su modo de supervivencia, por ejemplo, ¿no? Claro, lo interesante en este sentido de las cooperativas y las organizaciones sociales es que cumplen un rol en ese aspecto, porque las casas se construyen para una determinada comunidad, por esa misma comunidad. Eso no quiere decir que cuando una empresa privada sea la que la construye, no deba tener en cuenta esos factores. Lo que pasa es que no siempre es así. ¿Cómo es el circuito? Bueno, las agrupaciones se organizan, y así lo exige la ley, se organizan a través de cooperativas de trabajo o vivienda, y construyen con los subsidios o créditos blandos que se les otorgan a través de los distintos planes. Algunos son nacionales, como el de emergencia habitacional, que lo diferenciamos del plan federal, porque este sí tiene un eje en las organizaciones sociales, que se distribuye por municipio o planes provinciales. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existe la Ley 341 que apunta a ese mismo aspecto. Che, y el así leading case nacional en términos de construcción popular de vivienda supremo, ¿no es el de la Tupac en Jujuy? Sí, junto con quizá con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, sean los que más viviendas están construyendo. En este caso es interesante escuchar la Milagro Sala porque tiene un eje en el interior del país, en Jujuy precisamente, con una realidad completamente distinta a la de Buenos Aires, obvio, a la de capital y provincia, digamos. La Tupac Amaru
está empleando en este momento a 4.500 personas y ya lleva 3.800 casas construidas. La escuchamos a Milagro Sala. Cuando Néstor Kirchner anunció el programa de habitacional de vivienda para que las mismas organizaciones sociales pudiesen comenzar a construir, nosotros no dudamos en ningún momento, pero porque no dudamos en ningún momento porque la necesidad en este momento, y que sigue siendo todavía, sí, ha sido de que mucha gente realmente necesita vivienda. Y como que por ahí nosotros nos decían, mira, es medio complicado porque todo se cooperativiza, y para nosotros el tema de cooperativización ya lo veníamos trabajando dentro de una copa de leche, de trabajar con el otro, de ayudar al otro, de que si uno tenía problemas todos teníamos que estar trabajando con el que tenía problemas para solucionar el problema. Bueno, es que algo similar a trabajar en las cooperativas, ¿no? A un principio nos decían de que, bueno, que únicamente iban a construir vivienda los compañeros que tenían experiencia en la construcción de la vivienda. Y realmente nosotros, como en muchos lugares lo dijimos, nosotros no teníamos experiencia en construir vivienda. Lo que sí teníamos, la experiencia, disculpame la comparación que voy a hacer, de habernos cagado de hambre, de habernos tenido mucha necesidad, la experiencia de decir que no teníamos dónde vivir, la experiencia de decir que había muchos niños que se morían en los brazos de muchos compañeros nuestros de nutrición infantil, de deserción escolar, de desocupación, sí, porque había muchos compañeros que habían quedado en la calle cuando se comenzaron a cerrar las distintas empresas estatales, ¿no? ¿Quién nos da la oportunidad a nosotros para poder construir nuestra propia vivienda y a su vez también nos paga un sueldo? Y con esto no quiere decir que nosotros en algún momento quisimos competir con el Estado. Es más, ni tampoco queremos ahora competir con el Estado. El circuito como es un convenio que se firma, que nosotros, por ejemplo, estamos construyendo 500 casas, ¿sí? De las 500 casas, nosotros tenemos que terminar las 500 casas en 6 meses. Si nosotros no llegamos a terminar las casas en 6 meses, se nos cae el convenio. Ahora, las empresas, que es el plan federal, ¿sí? Firman convenios, pero a ellos no se le pone un cierto límite de tiempo para que construyan casas. Y ellos, por ejemplo, hoy sube el cemento o sube la cal, y ellos dejan automáticamente de construir las casas, ¿sí? Y hasta que no haya un reconocimiento no siguen la construcción. Cuando vos te pones a verificar las viviendas que construyen las empresas, son la misma vivienda que construyen las organizaciones sociales. No hay diferencia. Yo creo que lo que se tendría que hacer es dar más construcción de más vivienda, no únicamente a la Tupac Amaru, sino a la mayoría de las organizaciones sociales de la Argentina, para que pudiese construir cada organización social un cupo de vivienda que se puede construir mucho más y se solucionaría el problema de vivienda en la Argentina, ¿no? Mientras hablaba Milagro Sala de la Tupac Amaru, una de las organizaciones que más y mejor trabaja en el tema de las viviendas populares, entraba el mensaje desde Córdoba por Facebook de Julio César Carrizo. Bueno, Fiera, supongo que haber sacado a Sala y contar cómo es la experiencia en Jujuy servirá de respuesta a tu inquietud a propósito de que la Argentina no es Buenos Aires, acá en Córdoba capital no llega ni un ladrillo de la nación, es más, el Banco Nación nos negó un crédito porque no tenemos perfil económico. Bueno, plantea un caso individual, me parece que tendrían que ser más federales en las noticias, estamos haciendo justamente eso, y tampoco me parece que se trate de elevar un caso personal, digamos, a la totalidad del país. Pero es cierto, es uno de los graves problemas que tiene la Argentina. Y en todo caso, en el caso de Madres, perdón la redundancia, no solo se trabaja aquí, se ha trabajado en el Chaco. El caso de Tupac, tenemos que ver lo que sucede en Jujuy. Y habrá que ver también qué pasa en cada provincia, más allá de nación, con sus organizaciones sociales, con sus partidos políticos, con sus movimientos, acerca de qué hacen y qué no hacen. Porque también está el reverso, ¿no? Del acusar al antifederalismo de alguna visión porteña sobre este u otro tema, que es qué hacen en las provincias. Digo, las dos cosas son ciertas. ¿Cómo va a seguir esto, Coquín? De Jujuy nos volvemos a la ciudad de Buenos Aires, donde 500.000 de personas tiene problemas de vivienda, en el próximo bloque. Sí, más el tema de la situación del acceso o del no acceso al crédito para la vivienda para la clase media, aquí ya no estamos hablando de viviendas populares, a nivel nacional, ¿no? Como título, es más barato alquilar que sacar un crédito. Bueno, vamos a la segunda parte del informe sobre la vivienda, que va a nuclear lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde se concentra uno de los mayores problemas del país, por una obvia razón de demografía habitacional,
y lo que está ocurriendo en general, y no solo en Buenos Aires, con la vivienda para la clase media, ¿no? Uno de los problemas sin solución a la vista.